Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este conversatorio con doña Claudia Dobles, candidata a la presidencia de Costa Rica por la única coalición Agenda Ciudadana. Yo soy Carla Ramos y formo parte de la Secretaría de Innovación, Tecnología y Educación de ADN y seré la moderadora de este evento. En estos momentos voy a ceder la palabra al presidente de ADN, el señor Omar Jiménez Camareno. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad, muy complacido de la participación de cada uno de ustedes en este conversatorio. Como partido, miembro de la coalición, nos sentimos muy satisfechos de contar con nosotros hoy con la presencia de nuestra candidata presidencial, doña Claudia Dobles. Aprovechemos este momento para poder conversar con ella, hacerle las preguntas que consideremos importantes. Este es un esfuerzo que hemos venido haciendo y que en este caso estamos haciendo porque consideramos que la próxima elección es una elección crucial para este país. Es una elección donde nos estamos jugando la vida democrática de nuestro país. Nos estamos jugando la historia del país y en ese sentido, la decisión que tomamos, tanto Agenda Democrática Nacional como el Partido de Acción Ciudadana, de unir esfuerzos y coaligarnos, que es un hito histórico en el proceso electoral nacional, obedece precisamente al entendimiento de que los sectores que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en la democracia, que creemos en los derechos humanos, que creemos en la protección del ambiente y que entendemos que una sociedad se construye a partir de la participación de la ciudadanía y a partir de la justicia social, no tenemos por qué ir a un proceso electoral separados para dividir la votación de cada uno de nosotros, sino que tenemos que unirlo. Muy contentos de la respuesta que hemos recibido y que estamos recibiendo ya en el país, muy contentos de la aceptación de la candidatura de doña Claudia a la presidencia de la República. Y bueno, para no acortar el tiempo que vamos a estar con doña Claudia, de mi parte, un saludo para todas y para todos y espero que este sea un ejercicio que nos permita aclarar cualquier duda y profundizar sobre la propuesta programática que la coalición y que doña Claudia le estamos presentando a los costarricenses. Bienvenida, doña Claudia, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas las personas que están participando. Y bueno, pasemos al evento. Muchas gracias, Omar, por tu reflexión. Definitivamente sumar esfuerzos es importante. Seguidamente, bueno, les explico cómo va a ser el conversatorio. Lo que hicimos fue recopilar algunas preguntas previamente por medio de un formulario y algunas personas ya las habían respondido y se agruparon por temas. Estas preguntas se le van a leer a doña Claudia, ¿verdad? Para que las responda. Ella desconoce las preguntas y lo cual es importante. Y en el chat, sin embargo, ustedes pueden agregar nuevas preguntas en caso de que consideren, ¿verdad?, que algo está por allí dándoles vuelta. Y una persona del equipo pues va a ir tomando nota para poderlas incorporar en algún momento. ¿Ok? Entonces siéntanse en la libertad de tenerlas por ahí. También les recordamos la importancia de encender las cámaras para poder interactuar con ustedes. Entonces, bueno, veo que a doña Claudia va en el carro. Espero que esté muy bien y que pronto llegue a su destino. Doña Claudia, la primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿cuáles son los tres retos importantes que tenemos en esta campaña electoral que se avecina? Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias a Omar. Y bueno, primero decirles que me disculpo, en principio yo ya debía estar en un lugar para poder tener el conversatorio, pero lamentablemente las presas han estado realmente imposibles, por eso necesitamos urgentemente políticas públicas reales que nos permitan no ahogarnos en presas todos los días. Así que me disculpo con respecto a eso. Tenemos grandes desafíos, creo yo, en esta campaña. Uno de los primeros desafíos, creo que hemos dado un paso importante para poderlo abordar, y es la polarización y la división en la que nos ha metido una narrativa que quiere ponernos a pelear todos contra todos y que realmente pues eso no resuelve. ¿Verdad? No, no nos permite más bien articular, no nos permite trabajar en equipo, no nos permite dar respuestas y resultados que son los que al final del día la gente necesita. Y yo creo que justamente el primer paso
Es un acto que tiene una potencia simbólica muy importante, es de dos partidos muy maduros que han entendido cuál es el contexto histórico y que en este contexto histórico, en un momento de división, nosotros hemos decidido sumar, hemos decidido unir esfuerzos, hemos decidido unir talento para decirle al resto de la ciudadanía, súmese usted también, que esta es la ruta por la que realmente podemos dar resultados. Entonces sí creo que el reto va a ser cómo en un ambiente tan polarizado y en donde nos están intentando dividir, vamos a poder sumar, pero creo que el primer paso ya lo dimos. El segundo gran reto es cómo nos comunicamos con las personas. Tenemos que ser, creo yo, muy estratégicos, entender cuáles son aquellos puntos de dolor que tiene la ciudadanía y poderle hablar de una manera directa, de una manera transparente, de una manera clara, para poder hacer una conexión con esas poblaciones que en este momento están muy preocupadas por el tema de inseguridad, muy preocupadas por el costo de la vida, muy preocupadas porque realmente las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social no están mejorando. Entonces es hablarle a esa población y decirle que nosotros estamos entendiendo que lo que requiere es que le demos soluciones, que le demos respuestas, que le demos cuál va a ser el plan de acción. Y por último, creo yo que el último reto que vamos a tener es cómo navegar en un paisaje tan fragmentado políticamente. Tenemos una fragmentación gigantesca, tenemos una cantidad importante de partidos políticos que por un lado a mí me parece que, bueno, suma a la representatividad, pero también nos fragmenta mucho el paisaje político y nos va a requerir a nosotros y a nosotras sobre todo ser lo suficientemente capaces, y esto está relacionado con el primer reto, a tender puentes. Porque la realidad es que ya sea en el Ejecutivo, porque yo estoy segura de que este movimiento llegará al Ejecutivo. En el Ejecutivo tendremos que tender puentes con una Asamblea Legislativa que muy posiblemente va a tener una representación diversa y otra vez fragmentada, donde hay que tender puentes, hay que saber negociar, hay que saber dialogar para dar resultados. Pero un paisajismo político también fragmentado creo que va a ser un gran reto ya a la hora de poder ejecutar, a la hora de poder operativizar, a la hora de poder hacer una agenda de desarrollo, no solamente desde del Ejecutivo, sino también desde el Legislativo. Y hay que ir mentalizados y mentalizadas a que hay que entablar esos puentes y que es bajo la negociación democrática que vamos a poder también pues, dar esos resultados que necesitamos. Ujú, excelente. Doña Claudia, nosotros somos mujeres y sostenemos familias y comunidades. Sentimos cada día los efectos del cambio climático en nuestra salud, en la alimentación de nuestros hijos e hijas, en el acceso al agua y en la seguridad de nuestros hogares. ¿Qué mensaje nos daría usted para que podamos transformar esta preocupación del día a día en más bien una fuerza colectiva y cómo su liderazgo puede apoyarnos, puede ayudar a construir un futuro más justo para todas las personas? Bueno, yo siempre digo que cuando estamos hablando de cambio climático tenemos que hablar de inequidad. Realmente los efectos del cambio climático no afectan igual a las diferentes poblaciones y ciertamente una de las poblaciones más afectadas son las mujeres, por diversidad de condiciones, por el nivel de vulnerabilidad que muchas mujeres experimentan, por no tener acceso a la información exactamente igual que los hombres, por no tener acceso a los mercados laborales formales de la misma manera que los hombres, porque las mujeres jefas de hogar que están en condición de pobreza o de pobreza extrema son a su vez las que habitan, si lo vemos también desde un punto de vista geográfico, en zonas geográficamente más vulnerables. En fin, hay una diversidad de factores que hacen que las mujeres sufrimos los impactos del cambio climático de una manera diferente. Y lo que yo te podría decir con esto es que tenemos que hablar de justicia climática cuando hablamos de cambio climático y eso significa que una política de género tiene que ser transversal, no solamente para el tema de cambio climático, sino también para otros retos y desafíos que nosotros vamos a experimentar
No sé si habrá una pregunta de eso después, pero ciertamente cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI, así como lo es, por ejemplo, la disrupción tecnológica, en donde nosotras las mujeres también estamos en desventaja. Entonces, una transversalidad de un enfoque de género va a ser muy importante, no solamente para cambio climático, sino para todas las políticas de Estado. Gracias. Lo siguiente, usted ha mencionado en otras entrevistas que le han hecho que se cometieron errores en la última administración. El sector público fue severamente golpeado por las políticas y proyectos promovidos por el último gobierno del PAC, específicamente con la regla fiscal y con la ley antihuelgas. ¿Qué mensaje y propuestas tiene para ese sector en temas de empleo público, pensiones para su retiro seguro, derecho a huelga y cargas de trabajo? Además, ¿estaría usted dispuesta a proponer cambios en estas leyes, la ley del empleo público y la ley antihuelgas para aprobadas ya, en el gobierno de don Carlos Alvarado? Bueno, esos son como 10 preguntas en una, pero les puedo dar, creo yo, algunas respuestas que son importantes. La primera es que como nosotros no tenemos esa cultura, pero deberíamos empezar a implementarla, las leyes también son entes vivos, en el sentido de que las leyes, en principio, nosotros se deberían trabajar, se deben proponer, las leyes también responden a un contexto dado y a una realidad dada en una asamblea legislativa dada. Es decir, es una propuesta que responde a un momento específico que se tiene que desplegar, se tiene que poner en marcha y eventualmente las leyes, como cualquier otra política pública, tienen que ser revisadas constantemente para ver qué funcionó bien, qué tiene que mejorarse, qué funciona por reglamento, qué se puede modificar por reglamento y qué se tiene que hacer una reforma, digamos, o una modificación de ley. Nosotros deberíamos tener ese círculo, digamos, virtuoso de generación legal y reglamentaria, implementación, retroalimentación, modificación y mejora constante. Entonces, de entrada, yo decirles que creo que eso de todas formas debería ser así. Y nosotros deberíamos tener mecanismos para generar esa retroalimentación y poder constantemente actualizar, modificar o del todo erradicar leyes dependiendo de cuál ha sido su eficacia a la hora de la implementación y si realmente cumplieron el objetivo que estaba buscándose cuando se hicieron. Con respecto al tema de pensiones, creo que esa es una pregunta que requiere un desarrollo amplio. Yo definitivamente hemos estado tomando muy en serio cuál puede ser la propuesta que nosotros podamos poner sobre la mesa para darle sostenibilidad, por ejemplo, al IBM. Entre las opciones que hemos pensado es, y esto o sea, lo podemos desarrollar con más calma, eh, cuáles son las opciones que tenemos para darle sostenibilidad al IBM sin que esto signifique en este momento que tengamos que incurrir en una alza de la edad o en una alza de la carga. Una de las opciones es generar un fondo soberano internacional que básicamente lo que estaría buscando es que con el servicio de la deuda que ha mejorado, justamente ha mejorado por la reforma fiscal nos genera unas condiciones económicas más saludables y aparte eso hace que el país como tal baje el riesgo a nivel del servicio de la deuda. Entonces, mejorando el servicio de la deuda y bajando los intereses de ese servicio de la deuda, podemos generar un fondo soberano internacional de inversión que tenga características a partir de Standard Poor's, por ejemplo, y que lo dejemos alimentar por aproximadamente 5 años. Esto significa que no necesariamente le estaríamos inyectando al IBM por 5 años, pero por las características que estaríamos generando en este fondo, a partir del quinto año se le podría empezar a inyectar al IBM. Esta es una de las opciones que hemos estado revisando y por supuesto que esto pues tendrá que seguir siendo alimentado para el plan de gobierno en el que estamos trabajando al día de hoy. Habían otras varias, pero no sé qué tantas me salte, Carla, No, perdón. no, no, está todo muy bien. Sí, bueno, básicamente era propone usted la revisión de las leyes, ¿verdad? En caso de que no estén funcionando. Y si se refirió a las pensiones, así que las contestó todas. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cómo apoyaría al sector agricultor que está siendo abandonado y aniquilado?
Bueno, definitivamente mostrando un apoyo determinado y decidido, porque yo creo que nosotros tenemos que accionar mediante dos principios que no son necesariamente los mismos, pero me parece que son importantes tomarlos en cuenta ambos. El primero es que Costa Rica debería tener soberanía alimentaria y deberíamos también accionar alrededor de la seguridad alimentaria. En un contexto geopolítico tan incierto como el que estamos al día de hoy, con, con tantas guerras sucediendo al mismo tiempo, los países en general buscan garantizarle a su ciudadanía, a sus poblaciones, que en un caso complicado o extremo a nivel de geopolítica, vamos a tener la capacidad de producir para alimentar a nuestra población. Y en este momento nosotros estamos tomando la dirección absolutamente contraria. Realmente la huella agro en estos últimos años ha disminuido enormemente. Si bien tenemos deudas históricas, que yo no las quiero soslayar, se han hecho acciones importantes en otras administraciones que han apoyado decididamente a nivel de política pública al sector agro. Y yo creo que no ha habido ninguna administración que haya tratado con tantísimo desprecio al sector como la administración actual. Muy específicamente, entre los temas que nosotros estaríamos pensando, sería apoyar una ley para un fondo para el sector agro, que básicamente lo que está buscando, que en este momento le está impulsando propiamente el sector, creo que no está avanzando mucho en la Asamblea Legislativa, pero ciertamente lo que busca es que de las importaciones se pueda destinar un porcentaje para un fondo de apoyo al sector. Eso, digamos, eso es una acción que de entrada el sector está solicitando y nosotros nos hemos comprometido a revisar. Por supuesto, continuar con un fondo de avales, también poder hacer una revisión de cómo podemos tener y mejorar el servicio a crédito, no solamente por banca de desarrollo, sino por otros mecanismos. Y robustecer eh, el seguro de cosechas, que es algo que se trabajó muy de la mano con el sector, porque ciertamente, volviendo al punto que mencionabas anteriormente de cambio climático, hay una vulnerabilidad extrema para nuestro sector agro, sobre todo con los eventos climáticos que estamos viviendo a raíz del calentamiento global. Entonces, también poder tener un seguro de cosechas y poder trabajar a nivel de riesgo climático también el acceso a crédito bancario para el sector. Algunas de las acciones, por supuesto, que habrán más. Claro, claro. Pasamos al tema de la educación pública. La educación pública de calidad es un derecho humano y requiere un cambio drástico. ¿Qué propone para que se fortalezca y se transforme la educación que merecemos? Bueno, ciertamente te digo, es una transformación importante, no es ponerle curitas al sistema educativo. También, para ser honesta, creo que nosotros tenemos que plantear acciones estratégicas, que sería esta transformación educativa, de la cual me puedo referir ahora, pero en paralelo también tenemos que tener acciones tácticas, es decir, qué podemos entregar y qué podemos accionar en el corto y mediano plazo, porque no nos podemos esperar a una transformación educativa que muy posiblemente pueda empezar a generar resultados en unos 10, 12 años. Entonces, a nivel de la estrategia, sí hay que replantearse la currícula, hay que replantearse cuáles son las habilidades y capacidades que estamos generando en nuestros niños y nuestras niñas. Es decir, las habilidades para insertarse en el mercado laboral de cuando yo estaba en primaria no son las mismas del mercado laboral que requerimos no solamente al día de hoy, sino pensando en 10, 12 años, cuando los chicos y chicas que están en este momento en el sistema van a estar teniendo una vida independiente e insertándose en el mercado laboral. Ciertamente ya la memorización no es tan importante y lo que nosotros en algún momento consideramos como habilidades blandas se están convirtiendo en las habilidades duras, es decir, liderazgo, pensamiento crítico. Los datos los vamos a tener. El tema es si tenemos la capacidad de recibir información y data y poder
gestionar alrededor de eso, poder decir cómo se traduce eso en acciones, en toma de decisiones, em, comunicación asertiva. Una cosa que parece muy, muy fácil, pero ciertamente no lo es, y estoy segura que muchos y muchas de ustedes coincidirán, trabajo en equipo. Ya los trabajos ahora son absolutamente colaborativos y en red. Entender cómo se gestiona, cómo se trabaja en equipo es muy importante. Por supuesto que realmente darle un impulso al bilingüismo y en algo que es colateral a esa transformación, pero que es absolutamente indispensable, volver, robustecer los programas de educación digital. Esta administración quitó a la Fundación Omar Dengo sin tener absolutamente ningún plan de sustitución. Entonces, eso lo tenemos que atacar inmediatamente, no solamente accionando un programa de educación digital, sino que también, paralelo a eso, necesitamos que la ruta de inversión estratégica a nivel de conectividad venga a cerrar la brecha que tenemos a nivel digital entre las zonas del gran área metropolitana y las zonas rurales. Eso tiene que ser una prioridad. Necesitamos que esas zonas tengan acceso a esa conectividad para que podamos a su vez eventualmente darles acceso a la educación digital. Y desde el punto de vista más táctico, apalancarnos muchísimo del INA, robustecer los CTPs en la educación secundaria y apalancarnos también. Yo creo que hay que hacer un mapeo de todas las instituciones y organizaciones que tienen en este momento capacidad de dar certificaciones relativamente cortas y rápidas o microcertificaciones para poder darle un impulso a estos CTPs en educación secundaria, INA y otras instituciones privadas que puedan dar certificaciones rápidas y inyectarle un impulso a que las personas puedan desarrollar mediante certificaciones rápidas habilidades y capacidades para insertarse en el mercado laboral. Y sabemos, o sea, sí existe un estudio que claramente determina dónde están los faltantes, dónde estamos deficitarios en talento humano y cuáles son las áreas en donde si hay una certificación y una preparación, hay posibilidades de tener acceso a una oportunidad laboral relativamente rápido. Entonces, eso sería una estrategia muchísimo más del corto mediano plazo, más táctica que tiene que sostenerse en el tiempo, no solamente para tener un primer impulso de generación de capacidades, sino porque ciertamente esto tiene que venir de la mano con una noción de capacitación continua y de aprendizaje continuo. Ya, digamos, estamos lejos de ese mundo en donde yo invertía 5 o 6 años, sacaba un título y ese título, digamos, era como decir mi machete para el resto de la vida. Eso ya no existe. Y la realidad es que también, paralelo a que generemos para personas que quieran insertarse al mercado laboral estas certificaciones o microcertificaciones rápidas, a su vez tenemos que implementar eso en alianza, por ejemplo, con el sector privado para que las personas que en este momento están también trabajando puedan actualizarse, puedan certificarse y puedan capacitarse, sobre todo en aquellos perfiles que tienen algún nivel de, em, digamos, de probabilidad de que rápidamente podrían ser automatizados o podrían ser sustituidos por agentes digitales. Entonces ahí también hay un proceso que se tiene que hacer, no solamente para todas las personas que están en el sector privado, sino también para el sector público, de generar nuevas capacidades y de educación continua. Muchas gracias. Vámonos al tema de inversión y economía. ¿Debería aumentarse la inversión social en lugar de priorizar tan agresivamente los índices económicos? ¿No le parece que dejar de invertir en salud, seguridad, educación y movilización social puede salir más caro que no hacerlo? ¿Qué planes concretos propone para estimular la economía sin perjudicar la inversión social? Bueno, yo es que de entrada siento que no deberían ser jamás excluyentes y de hecho el ejercicio y el esfuerzo que se hizo para tener un manejo responsable de las finanzas públicas era justamente para que pudiéramos tener una mayor inversión social. Entonces, de entrada, decir que definitivamente yo en lo personal creo que tenemos que hacer una revisión de todo lo que es gestión de becas, muy específicamente becas Avancemos, por ejemplo, todo lo que es gestión de becas para que los chicos y chicas puedan mantenerse estudiando, regresando a que sin eso, pues con toda honestidad, no hay futuro. En lo personal, yo también quiero hacer una
revisión para ver las posibilidades que tenemos, que creo que sí existen las posibilidades de aumentar el sistema de cuidado, porque ciertamente, y yo estoy segura de que aquí muchas de ustedes posiblemente van a compartir esto. Yo soy mamá de un chico de 12 años. Yo tengo el privilegio de tener a mi mamá, a mi suegra que me ayudan y aún así a veces se complica. Ciertamente, si nosotros queremos darle un impulso a la economía, tenemos que aprovechar una de las cosas más importantes, no solamente dar un impulso a la economía, sino cerrar brechas económicas, brechas sociales, brechas de género. Necesitamos apalancarnos del bono de género. En Costa Rica, vergonzosamente, nosotros tenemos una población femenina en el mercado laboral formal muy por debajo de números de la región. Eso significa que muchas de las mujeres costarricenses que están trabajando desde la informalidad y muchas de ellas son jefas de hogar que no tienen necesariamente un apoyo institucional para poder buscar mejores oportunidades para ellas y sus familias, no solamente a nivel laboral, sino que esto tiene que venir encadenado con lo que decía anteriormente, al acceso a que yo pueda certificarme, sacar una certificación relativamente corta con apoyo de esas ayudas sociales para poder acceder al mercado laboral con una mejor remuneración o de una manera formal. Entonces, definitivamente la respuesta sería los ejercicios de responsabilidad en nuestra economía no son un fin en sí mismos. No son para quedarle bien a ninguna organización, ni nacional ni internacional. Son para que podamos hacerle frente a los desafíos que tenemos a nivel de inequidad. Y eso significa poder darle a la ciudadanía los apoyos sociales que eso se requiere de una manera integral, de una manera responsable, de una manera asertiva y estratégica, pero por supuesto que sí. En mi caso, muy decididamente, temas de becas Avancemos, un aumento, no un robustecimiento, sino un aumento de los sistemas de cuidado que a mí me parecen vitales porque eso tiene impactos en la economía directos, impactos sociales beneficiosos directos y los chicos están bien cuidados y bien cuidadas en un espacio donde aparte estén aprendiendo desde pequeñitos. Eso es muy importante. Y por otro lado, la inversión, que sí es, digamos, tal vez no se siente de esa manera, pero que también es social, inversión pública en servicios de calidad, sobre todo cerrando la brecha en zonas rurales. Conectividad vial, conectividad digital, acceso al agua para muchas de las zonas. Nosotros trabajamos enormemente, yo en lo personal, enormemente en ese tipo de temas en la región Chorotega, pero como eso tenemos una deuda histórica también en otras de las provincias costeras. Muchas gracias, doña Claudia. Creo que la siguiente pregunta pues ya ha sido un poquito abordada, sin embargo, si quiere ampliarla porque vamos a ver la población adulta mayor. Quisiéramos saber cuáles serían sus propuestas en cuanto a la atención de salud en personas adultas mayores, cuido y pensiones. Bueno, sí, justamente creo que se abordó colateralmente. Yo creo que nosotros tenemos que irnos moviendo de alguna manera y esto va a requerir un tiempo porque es una transformación hasta educativa y cultural a una economía del cuido. El cuido es importante en cualquier sociedad y ciertamente en cualquier economía. Lo que pasa es que nosotros en América Latina y Costa Rica no es ajeno a eso, no hemos colocado el cuido en su valor no solamente social, sino en su valor económico. Y tenemos que darle ese valor. Las sociedades tienen que invertir en cuido porque eso tiene impacto no solamente en la calidad de vida de las poblaciones, sino que tiene importantes impactos positivos en la economía y en el crecimiento económico sostenible. Para efectos de cuido, mi prioridad, y eso lo quiero dejar, no, no porque no me parezca importante, pero la prioridad sería iniciar por una ampliación de la base de cuidado, sobre todo para niños y niñas, porque repito, eso tiene un impacto directo y en el muy corto plazo, pero tenemos que continuar hacia una economía del cuidado, sobre todo en un país en donde tenemos una población adulta mayor que va creciendo y que no estamos preparados para eso, no estamos preparados para eso a nivel de infraestructura, a nivel educativo, etcétera. El tema de pensiones creo que lo toqué ya colateralmente.
pero eventualmente igual podemos regresar ahí. Hay que darle sostenibilidad de manera responsable. La administración pasada, y me parece importante decirlo, la administración pasada, en un ejercicio responsable, complicado, impopular, hizo una revisión de la edad para el régimen de pensiones. Yo no estaría pensando en hacer una revisión de edad ni de cargas. Como les estoy diciendo, estamos buscando mecanismos alternativos, sobre todo a nivel de gestión de inversión, mediante este fondo que les decía y que tenemos números en donde podríamos tener resultados muy buenos, gracias a que tenemos una situación macroeconómica mucho más favorable y saludable, y que nos ha permitido también una calificación de riesgo como país más baja, que a su vez nos permite un servicio de la deuda mejor, y el servicio de la deuda no es menor. Realmente lo que Costa Rica pierde por una clasificación de alto riesgo en servicio de la deuda es gigantesco. Entonces, eso me parece que es importante. Y el otro punto era pensiones, adultos mayores, y ¿cuál era el otro punto, Carla? El Perdón. cuidado, la atención de la salud, el Bueno, cuidado y las sí, pensiones, sí, sí. han sido abordadas. Muchas gracias. Vamos ahora a ver qué piensa doña Claudia sobre las jornadas famosas, jornadas 4x3. Eso es una pregunta, pero además, ¿consideraría usted que es posible mejorar los salarios del sector público que han venido, verdad, han estado ahí, congelados, en especial docentes, médicos y policías del sector público? Ok, qué dicha que me hacen esa pregunta, porque tal vez voy a empezar por ahí porque me parece importante. Si bien existe mediante algunas de las reformas que se hicieron en la administración pasada, la reforma fiscal que incluye la regla fiscal, muchas personas, creo yo, de manera relativamente simplista de parte de esta administración, han atribuido algunos problemas muy específicos de algunos sectores a nivel de revisión de salarios propiamente a la ley. Y la realidad es que la ley nosotros la dejamos, pero la ley, como la gran mayoría de las leyes, tiene que ser reglamentada por cada una de las instituciones. Es a partir de la reglamentación de la ley que se puede realmente hacer una revisión y se puede maniobrar, realmente se puede maniobrar mediante la reglamentación de la ley, de cómo esa ley se va a implementar en una institución específica, ¿verdad? Porque ya de cada institución tiene sus realidades, tiene su contexto, tiene un montón de variables que la ley no contempla. Para eso existe el reglamento, y que se pueden revisar, se pueden mitigar, se pueden controlar a nivel reglamentario. Ciertamente la reglamentación de las reformas que se hicieron en la administración pasada se han hecho en esta administración, muchas de ellas, con toda honestidad, muy mal hechas. Y algunos de los problemas que tenemos a nivel sectorial, con sectores muy específicos, se pueden solucionar o podrían ser revisados vía reglamento. En algunos casos, si eso no funciona, se puede hacer vía una revisión o una reforma o modificación de ley. Pero de entrada, decirle a los compañeros y compañeras que lo primero que hay que revisar son los reglamentos que son al final del día cómo se ejecuta y se implementa la ley en cada una de las instituciones, fueron hechas por la administración actual, no por la administración anterior. Y eso es importante ponerlo sobre la mesa porque me parece que no es un detalle menor. Lo primero que hay que revisar es eso. Y las otras dos partes de esa pregunta. Jornada 4x3. Jornadas 4x3, gracias, Carla. Con respecto a jornadas 4x3, yo me he referido y me gustaría tal vez darle la respuesta en dos tractos. La primera es que yo estoy en desacuerdo con las jornadas 4x3, y ciertamente estoy en desacuerdo con el proyecto de ley que en este momento está en la Asamblea Legislativa y en la forma que se ha dado la discusión, porque me parece que es un proyecto, aparte de que pareciera que tiene vicios de constitucionalidad, se podría caer por vicios de constitucionalidad, no contempla o revisa una, un tema que a mí me parece que es un tema importante, que no podemos soslayar, pero que no lo revisa, y ahorita me voy a referir a eso en la segunda parte de mi respuesta, pero que no entiende que esa ley o que la discusión alrededor de las jornadas laborales y de la posibilidad de que las jornadas laborales se estén modificando en el mundo, cosa que sí es verdad,
y para la cual sí se requiere una modernización de las leyes, no pueden ser revisadas en el vacío. Es decir, si hay una modificación en las jornadas laborales, tiene que haber un respaldo y una modificación también en los servicios y en el apoyo para que esa modificación de jornadas laborales mantenga garantías, dignidad de los trabajadores y acceso a las posibilidades que esa modernización de jornadas laborales podría llevar a cabo. En este momento esa ley no contempla nada de eso, no contempla un robustecimiento, por ejemplo, de la inspección laboral, no contempla, por ejemplo, la necesidad de adaptar el cuido a una jornada laboral diferente. Es decir, hay un ecosistema que tiene que darse que no se está contemplando y es una ley que se está revisando como si fuera una ley en el vacío, con lo cual yo estoy en desacuerdo. ¿En qué sí estoy de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que en una Costa Rica, por ejemplo, que tiene aproximadamente un 40% de su población que trabaja en la informalidad, la realidad, por ejemplo, es que una modificación como la que está planteada en ese proyecto de ley no les va a dar resultados a esas personas. Pero también no podemos negar que el mundo laboral, el trabajo ha cambiado y que muchas personas sí están trabajando en jornadas diferenciadas y que la reglamentación y la legalidad también tiene que modernizarse para entender que hay un montón de personas que están trabajando de una manera distinta que en este momento no están siendo cubiertas por ningún tipo de ley. Y eso tenemos que revisarlo, tenemos que modernizarnos, tenemos que entender cómo podemos generar una ley y una discusión nacional real, responsable, de cuál es la realidad del trabajo al día de hoy. Y sobre todo, cuál es la realidad del trabajo en 5 o 10 años y empezar a tener este tipo de conversaciones. Muchísimas personas desde la informalidad no las estamos protegiendo y muchísimas personas, por ejemplo, desde mecanismos que le dan una oportunidad laboral a mucha gente, como lo son las plataformas digitales por servicios, tampoco están en este momento siendo protegidos y protegidas por ninguna ley. Es decir, la conversación de modernizar nuestro entendimiento de cómo se trabaja sí es necesaria, pero tiene que ser mucho más integral, tiene que ser mucho más amplia, tiene que poner a las personas y a su dignidad y sus garantías en el centro y también tenemos que hablar de cuáles son los ecosistemas y las inversiones que el Estado también tiene que hacer para que esto sea una realidad, garantizando el bienestar de las familias. Perfecto, muchas gracias. Pregunta siguiente, dice, ¿qué piensas sobre la minería en Cruzitas? ¿Apoyaría un proyecto para aprovechar esos recursos y que sean repartidos entre las asociaciones de desarrollo y las municipalidades de la zona? Ok, yo la minería a cielo abierto, yo con respecto a la minería a cielo abierto estoy en desacuerdo. Digamos que eso no significa que en Costa Rica, por ejemplo, no hayan marcos legales que permitan minería artesanal. En el caso de Cruzitas, mi abordaje sería primero, en efecto, decir minería a cielo abierto. En mi caso, yo estoy en desacuerdo. Creo que a Cruzitas hay que generarle una propuesta de manera absolutamente integral. Es decir, ¿cuál es el problema real que tenemos en Cruzitas? Bueno, que Cruzitas, aparte de, de las personas que en este momento están intentando subsistir de la extracción de oro, no hay mayores oportunidades. Entonces, tiene que haber un abordaje integral que le lleve a las personas otras oportunidades, que llegue con un apoyo estatal en programas sociales, en educación, que llevemos al INA. Por otro lado, tiene que haber un control del territorio y lo que sí no descartaría, como repito, es que se puedan utilizar algunos marcos de minería artesanal que existen en Costa Rica, que están reglamentados, que se utilizan en otras zonas del país como una posibilidad a discutir. Pero definitivamente minería a cielo abierto, yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo evitaría que personas con el perfil de don Rodrigo Chávez entren a su gobierno? Vea, eso es complicado en el sentido de que don Rodrigo en currículum y en papel tenía un buen currículum en papel. Entonces, yo rescato un ejercicio que se hizo de intentar incorporar personas que tenían atestados, que
que se veían bien y experiencia laboral que se veía bien. Em, en el caso específico de don Rodrigo, por diversas condiciones, sé, no porque yo lo liderara para nada en ese momento, pero sé que por diversas condiciones no se le pudo hacer una entrevista presencial, sino que fueron de conversaciones porque él no estaba en Costa Rica en ese momento. Creo definitivamente que en el proceso conocer a la persona en persona definitivamente es importante tener otro tipo de referencias, pero ciertamente aquí yo también quiero ser absolutamente transparente. Uno se puede equivocar en el reclutamiento. Eso es una realidad y eso no hay forma de garantizarlo. Lo que uno sí puede garantizar es qué hace cuando se da cuenta que se equivocó. Y yo en ese sentido, pues lo que les podría decir es que don Rodrigo pues no duró ni siquiera un año en la administración. Sí, muchas gracias. Muy bien. Dice aquí la pregunta siguiente. ¿Usted es más capaz que Laura Fernández? ¿Por qué no es más agresiva y busca confrontar? Usted debe aplicar todo su liderazgo y acelerar su campaña. ¿Qué estrategia tiene para atraer votantes y contrarrestar el relato chavista de manera efectiva? Bueno, nosotros lo que estamos pensando, yo en lo personal, no estoy intentando huir a una confrontación con ninguna de las candidaturas. De hecho, de alguna manera hemos procurado en algunos casos muy específicos y porque yo he estado personalmente aludida, hemos procurado, digamos, dar respuesta y poder aclarar pues algunos temas que a mi parecer son llanas mentiras o manipulaciones. Entonces creo que la campaña tendrá naturalmente confrontación. Eso sí, de parte mía siempre podrán esperar una confrontación con respeto. Eso es algo que creo que todos y todas las candidaturas deberíamos intentar mantener, sencillamente porque es también un referente para el país. Creo que la gente también está un poco cansada. Yo por lo menos estoy muy cansada de la chabacanería y perdón que lo diga así, del pleito y la vulgaridad. La confrontación, sí, el debate robusto de ideas, sí, em, digamos, la falta de respeto, no. Más allá de eso, porque de eso habrá ciertamente confrontación, pues sobre todo lo que me parece que tenemos que poner sobre la mesa ante la ciudadanía son propuestas. También nosotros tener una agenda e ir adelante con una agenda de propuestas que le hable directamente a esos puntos de dolor de las personas, como decía el puro principio de la reunión, que le hable a las personas que en este momento están sintiendo el nivel de inseguridad que hay en la calle, a las mamás, mañana que celebramos el Día de la Madre, que les da miedo si el chico o la chica, si su hijo, si su hija lamentablemente le va a pasar algo por el nivel de inseguridad cada vez que sale de la casa. A las personas que quieren que les demos respuesta porque están hartas de pasar empresa todos los días, con los niveles de estrés que eso genera, con los niveles, digamos, de impacto negativo en la salud que eso genera, a los jóvenes que sienten que no hay posibilidades de pagar el mercado de los alquileres en este país. Es decir, llegándole con propuestas a las personas en los temas que realmente a los costarricenses les interesan, creo que será la estrategia, pero definitivamente confrontación habrá, espero yo, de manera respetuosa. Muy bien. Tengo algunas preguntitas del chat que me gustaría así como leer rápidamente para ver si nos puede responder, doña Claudia. Dice, a nivel país se necesita reforzar al 100% la seguridad. Cada vez hay más delitos, femicidios, drogas, robos, asaltos. Nuestros oficiales no tienen los medios para combatir tanta delincuencia. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, yo lo que he planteado es una estrategia, digamos, como decir, en tres partes. Dos de las acciones creo que se pueden tomar de manera inmediata, no se necesita ni siquiera un cambio de gobierno, yo las he planteado en diversas ocasiones, no requiere más recursos estas dos, no requiere nada más que voluntad política. La primera es que nosotros necesitamos mejorar el entendimiento de que no estamos
lidiando con inseguridad y delitos regulares. En Costa Rica realmente contra lo que estamos luchando es crimen organizado y narcotráfico. Y contra crimen organizado y narcotráfico se lucha de una manera diferente y con una estrategia distinta. De entrada, dos acciones que se pueden hacer inmediatamente y que yo me comprometería a hacer en el día uno, aparte de hacer un llamado a los tres poderes de la República para empezar a gestionar una estrategia conjunta de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El día uno puede generar un equipo entre las diferentes fuerzas policiales. Bajo nuestra ley y nuestra constitución, los poderes de la República tienen que coordinarse. Hay un deber no solamente a nivel del Ejecutivo de coordinar las instituciones, sino a nivel de poderes de coordinarse. Y ciertamente nuestras fuerzas policiales, que son varias, algunas controladas por el Ejecutivo, otras por el Legislativo, en este momento no se transmiten información ni inteligencia. Entonces, una coordinación, que eso se puede hacer inmediatamente, eso no requiere nada más que llamar a las diferentes fuerzas policiales, a empezar a integrar equipos de coordinación para que se maneje más información y más inteligencia criminal para mejorar la toma de decisiones. Eso es una acción de entrada que no requiere nada más que voluntad política. La segunda acción de entrada que no requiere tampoco nada más que voluntad política es retomar operativos que son tácticos, pero que generan un impacto muy importante a nivel de la contención, del control territorial y de mitigar también la inseguridad en algunos territorios. Y son, por ejemplo, los megaoperativos que fueron muy efectivos en la administración pasada. Básicamente es a raíz de esa información, de esa inteligencia, información criminal que da como resultado de esa coordinación entre fuerzas policiales que en este momento no se está dando, se hace un despliegue de recursos eh, territorialmente en lo que el sector de seguridad llama zonas calientes, que son las zonas en donde más se requiere de ejercer esa contención. Eso dio muy buenos resultados con incautación importante, no solamente de drogas, sino sobre todo de armas ilegales y sobre todo que generaba todavía más captura de información e inteligencia para ir mejorando los operativos y los procesos. Eso no se requiere nada más que hacerlo. Eso a nivel de dos acciones que se pueden hacer ya, no, no se necesita nada. Por otro lado, lo que nosotros estaríamos planteando a nivel de seguridad es una inversión importante que sí se tiene que hacer en ampliar los recursos que tenemos a nivel policial. La realidad es que nuestra cantidad de policías, que son aproximadamente 14,000, ellos trabajan en dos turnos, es decir, nosotros lo que tenemos desplegado en el territorio realmente son alrededor de 7,000 policías y eso a uno le rebaja, pues algunos policías estarán enfermos, etcétera. No es suficiente. Entonces, de entrada es un aumento en al menos 4,000 oficiales. Y también una mejora sustantiva en el equipo, no solamente el equipo tradicional de patrullas, motos, equipo para seguridad propiamente de los policías como chalecos, etcétera, sino también generar una unidad, digamos, más moderna de equipo que utilice los mecanismos que utilizan pues los criminales ya en el 2025, que nosotros no estamos pero ni cerca, que son radares, sensores, el uso de drones, el uso de tecnología, sobre todo porque cuando estamos hablando de control de territorio ante el crimen organizado, algunos de los territorios es más eficiente, más seguro tener un control mediante drones para algunos territorios que son complejos que entrar Ujú. con policías. Entonces hay una modernización del equipo, un aumento de la cantidad de policías y por último, algo que no, que está relacionado, no es resorte total del Ejecutivo, pero que tiene que coordinarse con el Legislativo, es una modernización de toda la parte legal, que sí hay que hacerla.
que sí hay que revisarla, que sí hay que llevarla a la realidad y a la manera en la que se está operando el crimen organizado en este año y en lo que viene. Hay un montón de temas para los cuales nuestras leyes están bastante desactualizadas y no cubren todo lo que necesitamos. Algunos de los temas más importantes son crímenes digitales, por ejemplo, de los cuales muchísimos costarricenses están siendo víctimas. No se habla tanto de eso, pero eso es lo que está en aumento. Y para eso tenemos algunos agujeros legales que se tienen que modernizar, es decir, una revisión total de algunos de los cuerpos legales es importante para poder hacer esto de manera integral. Entonces, esos serían como los tres pasos resumidos. Muchas gracias, doña Claudia. Sabemos que tiene un compromiso a las 7, de modo que nada más vamos a ir a la última pregunta que dice, em, doña Claudia, se necesita dar apoyo a la caja para que no se privatice, la caja no se vende, la caja se defiende y los cartagos necesitamos ya nuestro hospital. Absolutamente de acuerdo. Yo, yo lo he dicho en diversas ocasiones y ojalá que puedan seguirnos en las redes y ya estamos haciendo todo el andamiaje para la comunicación en coalición, porque nosotros al final del día somos un solo equipo, pero yo me he referido a eso. Nosotros dejamos una inversión en infraestructura hospitalaria muy importante que se ejecutó en la administración pasada, pero ciertamente se dejó los planes, el financiamiento para que esta administración pudiera continuar y por razones son ajenas a mi entendimiento, la verdad, el avance en esa cartera de inversión de la caja ha sido absolutamente mínimo en algunos casos y en otros casos se ha mostrado con unos niveles de negligencia que yo no me lo explico. En uno de esos es el Hospital de Cartago. Ciertamente la planificación, los estudios técnicos que lo respaldan están ahí. No hay ninguna justificación para que en este momento esto no sería una obra que ya estuviera encaminada en su ejecución. Entonces, decirle que absolutamente nosotros la cartera de inversión de la caja la tenemos bastante clara y habría un compromiso de poderla continuar y, por supuesto, trabajar en conjunto. Nosotros, la administración pasada, aún en un momento de estrechez fiscal, aún en un momento de pandemia, siempre se le estuvieron haciendo pagos de la deuda a la caja, asumiendo la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo con la caja, irle pagando la deuda, y también un trabajo conjunto que se hizo con la caja muy sólido, sobre todo para poder adaptarnos a lo que fue la pandemia, que se hizo muy de la mano con el liderazgo de la caja, muy de la mano con los directores de los hospitales, muy de la mano de la generación de inversión. Por ejemplo, se transformó la nueva torre del Hospital México muy rápidamente en un centro de unidad de cuidados intensivos para que pudiéramos hacerle frente a la caja. Es decir, hubo un trabajo estrecho, conjunto, importante con la caja, donde siempre se asumieron las responsabilidades del pago de la caja, aún en los momentos más críticos, donde se invirtió en infraestructura, donde se trabajó de manera técnica con la caja en un montón de áreas. Y eso pues la idea sería tomarlo y robustecerlo. También nota al pie de página, porque a la gran mayoría de las personas esto tal vez lamentablemente porque ocurrió justo antes de la pandemia, mediante un plan estratégico que se implementó en el 2018, no, perdón, en el 2019 tuvimos unos primeros resultados al principio del 2020 de una disminución en las listas de espera. ¿Qué pasó? Que pues inmediatamente después, a principios de 2020, se nos vino la pandemia y pues eso lamentablemente como que despedazó el plan estratégico que se tenía. Pero eso se puede retomar porque dio buenos resultados. Por supuesto que habrá que actualizarlo a las condiciones que tenemos al día de hoy, que no serán las mismas que nosotros dejamos. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Y qué le pediría usted al partido ADN? Pues muchas ganas de trabajar con nosotros. Nosotros tenemos muchísimas ganas de cada vez conocernos más. Yo dichosamente he tenido la oportunidad de ir conociendo más y más personas del partido, trabajar muy de la mano con el liderazgo de ustedes, que me parece muy talentoso. Ya estamos haciendo estrategia de comunicación en conjunto, queremos hacer más estrategia en conjunto, queremos incorporarlos en los ejes temáticos que hemos trabajado en conjunto en el pacto de coalición. Yo estoy realmente pues muy emocionada de que sumemos talento, de que sumemos fuerzas, de que sumemos muchas ganas y sobre todo de que sumemos una visión de que sabemos que Costa Rica no puede ir por este rumbo.
no es la Costa Rica que yo quiero y sé que no es la Costa Rica que ustedes quieren y solamente dando creo yo que estos pasos importantes simbólicos de que nosotros sí podemos sumar, que sí podemos trabajar en equipo, que sí podemos asumir esto como corresponde en una democracia, que es trabajando en conjunto, dialogando y sobre todo dando propuestas concretas, realizables y después dando resultados. Muchas gracias, doña Claudia. Quedaron muchas preguntas por fuera, pero queremos Estoy programar segura. más adelante, Sí, sí, un nuevo conversatorio. Creo que las vamos a recopilar, las que han quedado por fuera, para un nuevo conversatorio más adelante. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo y a todas las personas que perfecto. están presentes. Muchísimas gracias más bien a ustedes y me disculpo que tuve que tomar la conversación en carretera, pero aunque ustedes no lo crean, pues bueno, yo sé que sí lo creen. Sí, lo Y creemos. eso que yo no vivo en Cartago, pero entrar y salir de Santana es igual terrible. Sé que las personas de Cartago y de otro montón de lugares sufren exactamente lo mismo, así que bueno, a eso también le tenemos que dar resultado. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches, doña Claudia. Buenas noches a cada uno de ustedes. Muy Feliz buenas noche. Buenas noches. Hasta noches, luego. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.